Chicos, me queda bien la gorra con las gafas. Espera, están mal puestas. Sí, mejor. Bueno, pues esto es a lo que nos tiene acostumbrados el Real Madrid. Básicamente en partidos de pretemporada perder, por ejemplo contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, si se da el caso. Y hoy, por ejemplo, ha sido el turno del Milan. Nos ha ganado 1-0 en este primer partido de la temporada 2024-2025. Un partido en el que, bueno, realmente el Madrid ha jugado bien, ha jugado bastante bien, han jugado muchos, pero que muchos jóvenes. Endrick, pues como dijo Ancelotti, iba a tener 45 minutos, jugó bastante bien, la verdad. Arda Güler, pues en su línea, irá poco a poco progresando y evolucionando. Y bueno, en líneas generales bastante bien. Lo que pasa es que es lo que digo, faltan muchos jugadores importantes en la plantilla, el caso de Vinicius, Jude, Rodrigo se incorporó ayer. Faltan pues ahora mismo empezar a carburar como prácticamente todas las temporadas. Siempre, pues bueno, los partidos de pretemporada hay algún tropiezo, como por ejemplo el de hoy, y luego ya sabéis que hay otro bajón considerable, importante, que es en enero. Siempre sucede eso, así que esto es carnaza para los antimadridistas, así que don't worry and be happy, está todo controlado. Está todo controlado, veremos cuando empiece la liga, veremos cuando empiece la temporada, si los antimadridistas están tan espléndidos con los tweets, con los comentarios, porque ahora claro, en cuanto pierde el Real Madrid, están esperando ahí en la cueva, cual topillo, para salir en cuanto, yo qué sé, pues expulsan a un jugador del Real Madrid, o el Real Madrid pierde, están deseando salir de la cueva para decir, hola, estamos aquí, bueno. A ver si cuando ganemos la Liga, la Champions, todo, este año vamos a ganar todo, ya os lo digo desde aquí. Vamos a ganar todo y os vais a quedar en la cueva, retratados. Así que nada, siguiente partido este fin de semana contra el FC Palancas Rotas. De momento no han hecho de las suyas esta temporada porque básicamente no han empezado a jugar. Bueno, jugaron contra el Manchester City, que ganaron creo que al Manchester City, no estoy muy pendiente de ellos, pero veremos a ver cuánto roban este año. Venga, comenzamos. Mira, la pilotadora. Por cierto, hace mucho que no me asomo por aquí. Quiero que lo veáis, quiero que os sintáis conmigo también aquí. Espero que os guste porque básicamente yo no veo nada. Es que mirad la altura de la valla, Mirad la altura de la valla. Increíble. Por eso estoy de puntillas, para que veáis esto, y básicamente no veo ni la pantalla del móvil. Así que espero que os gusten estas imágenes. Siempre os recomiendo y siempre os agradezco que dejéis el like y que os suscribáis al canal. Bueno amigos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo. Vamos a hacer una entrada triunfal, ya digo esta frase y otros me lo copian. Vaya tela. Y vamos llegando a la esquina de la Torre B. Recuerda sentarte, ponerte cómodo o cómoda, en este caso cómoda como en las habitaciones, y dejar el like y suscribirte. Nada, espero que te quedes todo el vídeo porque todo el vídeo es interesante, en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Que luego hay gente que pregunta, oye JR, ¿qué ha pasado con la lama superior derecha de la esquina inferior izquierda? Y resulta que lo he dicho en el minuto 18. Y claro, si solamente ves los 2 primeros minutos y los últimos 5, pues obviamente te lo has perdido. Así que, y luego claro, hay gente que, por ejemplo, pongo en la miniatura, están demoliendo la esquina de la Torre B. Y resulta que a lo mejor, ojo, Nico Williams. Ah, no. Parecía Nico Williams. Ojo, se parece, Eso no es. No. O sí. A ver si me van a decir algo. Se parece a Nico Williams, Bueno, el caso que pongo en la miniatura, están demoliendo la Torre B, y luego a lo mejor la demolición lo saco en los últimos 2 minutos y resulta que dicen, Jesús, ¿dónde has sacado la demolición de la Torre B? Pero por favor, madre mía. Bueno, se pone en verde y nos cruzamos con Nico Williams, la verdad. Wow. ¿Qué pasa? Se parece a Nico Williams. Mira, y se quedan los niños mirando como diciendo, ostras, es que es igual. Bueno, pues vuelve la acción aquí en la parte de enfrente de la Torre B, porque mirad lo que sucede. Tenemos una pilotadora en este lugar
Están empezando a incorporar también la armadura para esos agujeros que van creando. Este de aquí se está sacando un moco, pero bien sacado. Debe ser que no ha desayunado y está ahí, dale que te pego. Mira, mira, ahí dale. Se lo está comiendo, se lo está comiendo. Pero tío, pero bueno. A ver si pasa, a ver si pasa. Dale duro, dale duro. ¿Te imaginas que se va comiendo el moco mientras conduce? Hombre, lo bueno es que lleva el casco y va con chaleco y todo, ¿eh? Es lo único bueno. Bueno, pues seguimos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando por aquí? Que me estoy perdiendo. Tenemos una gran pilotadora, mirad la altura de la misma. Y están ejecutando pues todos estos trabajos en este lugar. Aquí no se habían creado los pilotes correspondientes, así que es por eso que están ahora mismo trabajando aquí. Ahí podéis ver que aprovechan también a tapar todos esos agujeros que van creando a medida que van creando más agujeros, y ahí podéis ver cómo han colocado una nueva armadura y luego posteriormente ya empezarán a hormigonar. Así que esta es la situación en esta zona de la Torre B de Bernabéu, por supuesto. Oh, y tenemos jornada de puertas abiertas. Sí. Este montículo de arena lo vimos en el día de ayer. Había una retrocargadora subiendo y bajando, echando pues arena, tierra en este caso, a ese lugar. Y ojo, porque tenemos aquí reunión de pastores. Madrid 360 grados y safety, que es en inglés seguridad. Así que debe ser de que son de prevención o algo así. Y veo que han movido de nuevo las vallas. Las vallas que no estaban aquí las han vuelto a desplazar hacia Plaza de Lima. Bueno, eso es porque están trabajando en ese lugar y se están centrando en esta zona. Esto es todo lo que hemos visto hasta ahora. Movimiento de tierras, siguen con los pilotes en esa zona que aún no se habían creado los pilotes, bueno, se habían incorporado los pilotes, y aquí pues básicamente más de lo mismo. Seguimos viendo actuaciones. Ahí vemos cómo están hormigonando justo en esa zona, donde hasta incluso ayer dijimos que vi en otra plataforma social imágenes de justo esa zona donde se veía pues toda la ferralla que habían incorporado, toda la armadura que habían incorporado a esa zona, que posteriormente iban a hormigonar, como están haciendo ya en las últimas horas / días, y hasta incluso incorporando pues lo que parece ser aislante entre medias, ¿no? de esos hierros que van incorporando, de esas armaduras in the night. Bueno, pues poco a poco va saliendo el sol por la parte de la fachada oeste. Ahí vemos cómo está a punto de rozar ya la parte superior de la cubierta. A la derecha tenemos la esquina de la Torre B. Seguimos viendo estas estructuras sin novedad alguna. Dos ejemplos, dos muestras que ha presentado el Real Madrid para saber con cuál de ellas se quedan. Así que tendremos que seguir rascando, tendremos que seguir esperando para ver qué es lo que sucede con la iluminación y con las letras de Bernabéu y el escudo de Real Madrid. Ahí pues muchísimo movimiento también. La máquina auxiliar de la pilotadora que pues sigue por aquí trabajando, muy importante sus funciones, y creo que en este caso están sujetando lo que viene siendo el conducto por donde echan el hormigón. Es decir, estáis viendo los cables, justo los enganches, la parte de arriba es el plumín y en la parte inferior no lo veis, pero cuando estaba llegando al Bernabéu lo he visto yo, y ahí tienen cogido el conducto, que gracias al conducto luego pues pueden echar el hormigón a la zona que deseen, perdón. Y ahí está pues básicamente la hormigonera que está recibiendo ese conducto para echar todo el hormigón a la zona que deseen, que creo que es justamente en ese lugar, porque básicamente estratégicamente está esa máquina ahí para echarlo en esa zona.
Vamos a seguir avanzando, vamos a la esquina de la Torre C, vente conmigo, no te vayas, hay que ver el vídeo al completo. Venga, dale like y suscríbete. Bueno, ayer ya vimos cómo empezaban a colocar estas vallas de nuevo aquí, tapando este lugar donde ya sabéis que tuvimos ese incidente con el escape de gas, todos esos conductos de gas que están en la zona del subsuelo, y han traído una furgoneta y justo detrás hay un compresor para trabajar en la zona. En este caso, pues ahí podéis ver cómo están trabajando con esta radial inmensa y gigantesca radial, en lo que digo, en la zona de el escape de gas, ese escape de gas que tuvimos aquí en la zona de Castellana. Esperemos que todo esté subsanado, reparado y que no haya ningún problema más. Venga, seguimos avanzando. Por cierto, pantallas completamente apagadas. Completamente apagadas. No hay prueba alguna ni ajustes en las pantallas de las puertas de acceso. Bueno, pues aquí tenemos otra imagen desde la esquina de la Torre C. Vamos avanzando lentamente hacia el fondo norte, dejando atrás la zona de Castellana, dejando atrás el lateral oeste y todos los trabajos que se están ejecutando en este lugar, que no son pocos, la verdad. Lo que digo, las pantallas completamente apagadas, y siguen avanzando pues los trabajos del parking que va a tener el nuevo Bernabéu. Ahora vamos a entrar de lleno a la zona del fondo norte y Rafael Salgado, así que vete preparando porque vienen curvas, Sí. Estas son las curvas de las que hablaba. Ojo que nos han cerrado el paso. Ojo que nos han cerrado el paso. Hoy no podemos transitar por aquí. ¿Hay que ir por allí? ¿O se puede ir por ahí? Bueno, por aquí podemos ir. Casi rozando las obras, Mira, 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 mira. Qué pasillito nos han puesto. Uy, mira qué bonito, Mira qué bonito. El nuevo jardincito que tenemos enfrente de la Torre C. Todo esto hemos visto cómo lo han ido levantando, aunque bueno, faltan zonas por levantar todavía. Véase este caso. Y ya irán rellenando de todo este material para ir colocando las losas de granito, ¿verdad? Que por cierto, las están empezando a colocar en este lugar. Qué pasada. Y aquí igual. Ahora las están colocando ahí. Bueno, pues ya sí que sí, después de que acaben todo esto en la esquina de la Torre C, sí que sí estaría todo listo ya, al 100%. Ahora están demoliendo esa zona más cercana a las puertas de acceso de la esquina de la Torre C para levantar ese hormigón pobre y ya pues luego empezar a colocar ese material y ya las losas de granito, que es lo que están haciendo en este lugar y también en esa parte de allí. Así que los trabajos aquí en el fondo norte se centran en esta zona. Aquí tenéis los tacos, que estos tacos son para tapar los huecos restantes que van dejando las losas de granito. Así que si queréis venir por aquí, pues por aquí no podéis pasar, pero por esta parte de aquí sí. Aunque bueno, aquí ya sabéis de sobra que por aquí hace ya tiempo que se puede transitar sin ningún tipo de problema. Aquí ya está todo prácticamente listo y preparado, a falta de los remates finales y de encender las pantallas, por cierto, que tenemos unas ganas enormes. Ojalá que para el primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu podamos ver el encendido de las pantallas, que cada pantalla pues ya no tengan esos rótulos de 35, 37, los quiten y podamos ver el encendido de cada una de las pantallas. Ojalá, hay tantas ganas. Bueno chicos, pues vamos dejando atrás el fondo norte. Bueno, lo hemos dejado atrás.
llegamos al lateral este, llegamos a Padre Damián. Hemos visto estos últimos días cómo incorporaban nuevas piezas, nuevos accesorios en la Plaza de Sagrados Corazones, esas nuevas farolas que en un principio pues me asusté, la verdad, porque me pensaba que hasta incluso eran las pantallas que en teoría iban a colocar en la Plaza de Sagrados Corazones. Luego ya parece que vimos la forma en sí de estas estructuras y parecía luego la iluminación de la fachada. Y luego ya finalmente, por último, pues vimos que era una falsa alarma y simplemente son farolas, ¿no? Farolas que parece que les han puesto como algún tipo de complemento, una especie de carcasa, simulando las lamas del Bernabéu. Ahora, mira, ahí la vemos al fondo. Así que ahora a la que nos vamos acercando, pues lo iremos viendo mucho mejor. Acercaré la cámara, pondremos el zoom y veremos mucho mejor estas estructuras que creo que ya en el día de ayer terminaron de colocar por la tarde. Aquí nada, encendidas las pantallas de la tienda oficial Bernabéu, apagadas las pantallas de palco de honor, que ya sabéis que están al otro lado, pues bueno, trabajando en la zona del palco de honor. Aquí podéis ver cómo han ido cerrando esta zona, acotándola para servir de material el interior de esos trabajos que se están ejecutando en el palco presidencial. Vamos a asomarnos por aquí, sin pasar el límite de las vallas, por supuesto. A ver, es que ya han acabado con... Aunque bueno, tenemos allí farolas, que luego veremos desde esas vallas, pero puede ser que esas farolas sean las antiguas, sustituyendo ya las nuevas que ya están colocadas. Aquí las veis, lo que digo, la carcasa que han colocado a esas farolas parecen o simulan las lamas del Bernabéu, al menos eso parece. Lo que sí estamos seguros es que esas nuevas farolas que han colocado son más robustas, son más anchas, se puede apreciar desde aquí. Además, estaba en modo gran angular, pero mirad la envergadura ahora mismo de estas nuevas farolas que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Qué susto, ¿eh? Qué susto nos llevamos el otro día. Digo, no, ¡ojo! Ruido no. Ruido no. Mira, mira, mira. Ahí al fondo. Estoy flipando, ¿eh? Mira. Vamos a la sombra. Mira lo que han puesto en esa terraza. Yo flipo. Además, que en esta terraza, justo en esta terraza, quiero recordar que hasta hace menos de 15 días había una gran plataforma, andamiaje por todos los lados, de alguna reforma o reparación que estuviesen haciendo en la fachada o en algún balcón del propio edificio. Me resulta muy curioso y muy gracioso que veamos ese cartel. Bueno, ya sabéis que los vecinos que colindan con el Estadio Santiago Bernabéu no están muy contentos de los eventos que se van ejecutando y realizando en el Santiago Bernabéu por el tema del ruido. Y claro, lo que digo, me resulta muy curioso y sobre todo muy gracioso que hasta hace muy poquito veíamos toda esa pila de andamios, esa plataforma para trabajar en alguna reforma de la fachada de este edificio con publicidad, es decir, lucrándose directamente, no indirectamente, sino directamente de las personas, de los aficionados que vienen aquí al Estadio Santiago Bernabéu, no solamente para la presentación de Kylian Mbappé, no solamente para la presentación de Endrick, sino para los conciertos de Karol G que hemos tenido, Manuel Carrasco, Duki, todos los demás que han venido ya al Estadio Santiago Bernabéu y que por lo tanto han coincidido con ese cartel de publicidad que tenían puesto en ese lugar. ¿Qué pasa? Que ruido no, pero publicidad para las fachadas y para la comunidad y para tus bolsillos sí, ¿no? Y todo eso a gracias del Santiago Bernabéu. Eso sí, ¿no? Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. No sé desde hace cuánto está ese cartel ahí, la verdad, me acabo de dar cuenta, pero no creo que lleve mucho porque ya os digo que hasta hace muy poquito retiraron los andamios en este lugar. Había trabajos en toda esta zona, en la fachada, así que no creo que lleve mucho este cartel. No sé si llevará una semana, 3 días, 2 días, o lo han puesto o lo pusieron en el día de ayer
pero ahí lo podéis ver, el cartel de ruido no. Me parece muy gracioso, de verdad. ¿Qué estaba antes, el Bernabéu o los edificios? Además, con el dinero que te vale ya un piso aquí, totalmente revalorizado por el Bernabéu, ya por las vistas al Bernabéu, perfectamente te puedes comprar otro en cualquier otro lugar. Te puedes comprar hasta incluso 4 pisos. Venga ya, tío. Venga ya, de verdad. Bueno, pues nada. De verdad que estas cosas es que me ponen enfermo, de verdad os lo digo, de verdad os lo digo, que se están quejando del ruido del Bernabéu y luego se lucran de la publicidad que ponen en las fachadas. Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Pero bueno, seguimos avanzando. Si queréis un rollo de cinta, pues aquí la tenéis. Me imagino que se les ha olvidado. Ahí podéis ver cómo han ido incorporando todas esas farolas, las nuevas. Ahí están ya colocadas. Y aquí podéis ver, estas son las farolas antiguas, ¿no? No, son las nuevas. Estas farolas son las nuevas o las antiguas. Bueno, pues eso, estas son las viejas entre comillas, las que estaban antes colocadas. Además, ahí podéis ver los enganches para los focos. Ahí los podéis ver, que se han ido retirando y se han ido colocando las nuevas, que ya están posicionadas en su lugar. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahí va. Aquí hay una cinta. Al coro de la patata. Seguimos avanzando. Tenemos la fachada impoluta, imponente como siempre. Llegamos al fondo sur con Chaspina, última parada antes de acceder al interior. Hemos visto también estos últimos días cómo montaban esta fila de andamios para trabajar en el interior. Vamos a acercarnos a ver qué vemos en estos instantes. Bueno, pues yo creo que están replicando todos los trabajos, todas las actuaciones que hemos visto ya también en la parte más cercana a la Torre A, pintando pues todas estas estructuras, la antigua estructura del Santiago Bernabéu, disimulando el interior desde el exterior. Así que así es lo que tenemos en esta ubicación. Realmente lo primero que colocarán serán los paneles, ese panelado que primeramente colocan, y luego ya dan pues todo ese material justo encima del panelado, más luego ya por último pintar de ese color gris oscuro, que es lo que van a hacer en toda la parte inferior de la fachada, para lo que digo, disimular el interior y que no se vea tanto desde el exterior. Llegamos a otra de las zonas interesantes. Mirad todo el movimiento que tenemos en el día de hoy. Ayer vimos justo aquí a la derecha una bomba de hormigonado para hormigonar justo el interior. También vimos, acercando y aplicando el zoom, que en el interior hay bastantes sacos de cemento, imagino que serán, para en cualquier momento ya pues empezar con la remodelación en ese lugar. Vamos a asomarnos también por aquí. Ahí lo podéis ver, bueno, si es que lo podéis ver. Y en este lugar pues aprovechan a dejar todo el material para los andamios y todo el material que van utilizando y que van desechando. Así que con estas imágenes nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Os espero ahí. Y aquí en la simulación del vestuario de los jugadores del Real Madrid no tienen que tardar en colocar a Endrick. Además aquí perfectamente pueden estar preparando la colocación del jugador brasileño, porque ya sabéis que... Ah, bueno, está aquí ya. Está aquí. Esto es nuevo, ayer no estaba. Endrick Felipe Moreira da Sousa, 21/7/2006, 18 años, de Brasilia, capital de Brasil. Dice que vaya. Ya lo han colocado. Y en el otro lado está Kylian Mbappé, que este ya lo sabéis, ya lo sacamos aquí en el canal. Kylian Mbappé con la nueva camiseta, por supuesto, y los otros están con la antigua camiseta, con la camiseta de la temporada pasada. Otro día que nos asombramos con las bonitas y preciosas vistas que nos ofrece la fachada envolvente del Estadio Santiago Bernabéu,
también la viga Corona y por supuesto la viga Museo, la tenemos justo debajo de nosotros. A seguir grabando pues toda esta parte central con las nuevas estructuras que ya sabéis que están retroiluminadas y que de momento empezaron a colocar esas dos, como hemos visto en el exterior y como hemos visto en muchos vídeos, de muestra, de prueba, y de momento pues siguen en ese lugar. De momento parece que no les convence demasiado la idea, o no sabemos si es que están de vacaciones los que tienen que ver estas estructuras, pero ya llevan pues yo diría que unos 2 meses, ¿no? Más o menos. 1 mes y medio, 2 meses, puede ser. Y no hay novedad alguna. Por las noches se sigue encendiendo y por el día lo que habéis visto en el exterior. Así que tendremos que seguir esperando. Bueno, empezamos agosto, 1 de agosto del 2024. Como siempre digo, que otros se copian de mí. Nada más entrar aquí, vamos a hacer una entrada triunfal, estelar, épica, brutal, al interior del Estadio Santiago Bernabéu. A ver si nos dejan pasar. Perdón. Gracias. ¡Ojo! ¡Qué de polvo! ¡Qué de polvo! 1 de agosto, ojo, 1 de agosto del 2024. Menudo polvazo. ¡Hola, hola, hola, hola! Esto no creo que sea muy bueno para el césped, No me lo puedo creer. Vaya polvazo. Y es que encima está la cubierta cerrada. Vaya polvazo, Se lo he dicho al chaval y no me ha entendido. A lo mejor en inglés polvazo es otra cosa. A ver, vamos por aquí. Dios mío. Claro, es que está encima la cubierta cerrada. Está la cubierta cerrada y el polvo no se escapa del interior. Qué auténtica pasada. Ayer cuando entramos no había tanto polvo, ¿no? Bueno, cuando entramos no había nada de polvo. Bueno. Pues ya tenemos el primer handicap de la temporada. Esperemos que no pase nada. Es verdad que están los... Oh, mira. Me voy a poner la mascarilla porque no sé si lo veis, pero a contraluz se ve el polvo en suspensión. Me voy a poner la mascarilla porque, claro, estoy respirando un montón de polvo ahora mismo. Un segundo, por favor. Y diréis, ¿qué tiquismiquis, Jesús, por favor? Si solamente es polvo. Bueno, eso entra en los pulmones y te jode vivo. Es que te jode vivo. Un poquito no pasa nada, pero al final la acumulación excesiva no es buena, Y es que ahí está el polvo en suspensión que decía, mirad. Qué auténtica pasada, Así que esperemos que los ventiladores hagan su función y que no caiga el polvo directamente en el césped. ¡Buah! Es que es brutal, claro, es que encima tenemos los trabajos justo debajo. ¡Buah! Bueno, damos la bienvenida a todo el mundo, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 1 de agosto del 2024, ya poco a poco pues se va acabando el verano aquí en Madrid, estamos en agosto ya, Se me ha pasado junio y julio súper volado, súper rápido. Parece que hasta hace pocos días estábamos ganando la 15ª Champions League en Londres y ya han pasado 2 meses. Ya han pasado 2 meses desde entonces, estoy flipando. De aquí a nada ya empieza la temporada, así que nada, te animo a que te suscribas, a que dejes el like y vamos con los avances del interior. La gente debe estar pensando, ¿y este qué hace con mascarilla? Venga, vamos con ello. Bueno, vámonos con la estructura del Sky Bar Bernabéu. Hay días que no lo encontramos totalmente encendido, con diferentes pruebas. Hay días, como por ejemplo hoy, que nos lo encontramos completamente apagado. Ayer ya vimos en este lugar, en la parte norte, cómo habían colocado estas lonas para tapar el interior, para que no se vea pues básicamente el interior de esas pantallas que están en la parte superior y que muchas veces prueban. Y también pues podemos ver y comprobar que en las diferentes áreas, en las diferentes zonas del interior del Sky Bar Bernabéu, pues las encontramos totalmente apagadas. Deseando ya, hasta hace poco estaban colocando las servilletas con esos rótulos de Sky Bar Bernabéu en el interior, así que nada, a esperar con muchas ganas de que lo habiliten y que abran las puertas cuanto antes.
Aquí podéis ver las pantallas internas, nada, un vistacito rápido, efímero, para que veáis que están completamente apagadas. Seguimos avanzando porque nos encontramos también las pantallas del videomarcador 360 grados completamente apagadas, y llevamos así desde el lunes. Y es que claro, fijándonos bien en la parte superior, podemos ver que se está oscureciendo poco a poco. Así que, lo que digo, poco a poco están pues colocando algún material más opaco, o Luis, o Manuel, un material más opaco en estas estructuras, la parte superior sobre todo, para que, mirad, esa transparencia que hay desde esta perspectiva, pues se traduzca en algo más significativo, que es pues no ver básicamente lo que es la estructura, lo que es ese material que está justo detrás, que es el que soporta el peso, en este caso en las esquinas o en las zonas curvas de las mallas LED. Vamos a ir visitando lentamente y poco a poco las esquinas. Las más visibles y las que mejor podemos ver son las del fondo sur con el lateral este y fondo norte con el lateral este. Las que peor, pues obviamente las que tenemos en pantalla, que están justo en la zona que conecta a la grada donde estamos ahora mismo. Vámonos, es que mirad cómo se ve, ¿eh? Todo totalmente blanco de los trabajos que están ejecutando justo debajo de nosotros. Bueno, pues de momento en la parte superior es por eso que hemos visto estos días cómo apagaban las pantallas, porque están manipulando, ya lo dije en el día de ayer, si las pantallas están apagadas, pues están manipulando el sistema, en este caso los módulos o las mallas LED, y pues ahí se puede comprobar, se puede ver que están cerrando, están terminando con la transparencia en las esquinas. De momento tampoco hay grandes novedades respecto al día de ayer. Además quiero fijarme a ver si veo movimiento, pero es que no veo ningún tipo de movimiento. Hay una persona que le engrandece, la verdad, el comentario que me ha puesto en el día de hoy, del vídeo de ayer, que no daba un duro porque las esquinas se tapasen en la parte trasera. Decía que si se tapaba la parte trasera de las esquinas no iba a tener ningún tipo de ventilación. Además lo comentamos en el día de ayer. Y le engrandece poner el comentario que ha puesto en el día de hoy, que dice que bueno, pues que se ha equivocado y que perdón por esa equivocación. La verdad que bueno, pues desde aquí, te lo he puesto en el comentario, pero te lo digo públicamente, eres muy grande, porque claro, poner esos comentarios no todo el mundo los pone, ¿eh? Cuando se equivoca no todo el mundo los pone, luego no rectifica, es decir, desaparece y ya está, porque a lo mejor es un usuario de Australia, un usuario de Cuenca, un usuario de a saber dónde, y quién le va a decir que rectifique en el vídeo cuando puso en su día que iba a ser así y al final no fue así. Entonces ya hay muchas veces que me he equivocado y lo he dicho, perdón, es que quien tiene boca se equivoca. Entonces prefiero que se rectifique a que uno se calle, desaparezca, ponga una bola de humo y desaparezca. Eso sí que es lo que me fastidia, la verdad. Pero bueno, tenemos que tener de todo en esta vida. Bueno, modo gran angular, mirad cómo está la grada alta y grada baja del fondo sur. Una auténtica pasada, porque han retirado todos los asientos para pintar, que es lo único que faltaba, pintar en esta zona de la grada de animación del Real Madrid hasta la valla. Y ya pues en estos días empezarán a pintar. Están de momento con una pulidora o con una aspiradora, a ver. Bueno, imagino que serán las dos. Estarán puliendo, porque ya lleva tiempo cambiada la huella en esta zona y por lo tanto tendrán que pulir antes de pintar. De momento hay tiempo, así que no tengamos prisas y no pintemos antes de ver cómo está la situación en la zona. Así que si hay que reformar, si hay que hacer algo antes de pintar, por favor, este es el momento. De momento, pues lo que estáis viendo, están barriendo, están limpiando toda la zona, lo dicho, para en breve, no sé ya si en el día de mañana o hoy por la tarde empezarán a pintar, que lo que digo es la única zona que falta por pintar. Y luego ya no sé si les dará tiempo a trabajar en tribuna, esa zona de tribuna, hasta incluso también esta parte de abajo de tribuna del lateral oeste y también zona de tribuna del fondo norte.
hay que trabajar todavía en esas zonas. Así que yo creo que hasta que no acaben los trabajos en el segundo anfiteatro, que ahora lo veremos, con el cambio de huella, pues no trabajarán en la zona de tribuna. Es posible que a lo mejor antes del primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu de la nueva temporada, pues yo creo que no va a dar tiempo. Tampoco es algo indispensable, algo tan urgente, porque realmente el aforo sigue siendo el mismo, por lo tanto se puede aprovechar a hacer en otro parón que tengamos en mitad de temporada. Pues básicamente lo que llevamos viendo durante tanto tiempo aquí en el canal y en la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Estoy fijándome que tenemos un grupo de personas justo en la parte de tribuna del lateral este. Me parece muy curioso. Digo, a ver si han cambiado la disposición del tour y yo no me he dado cuenta, y estoy aquí en el tercer anfiteatro del lateral oeste, que tampoco se ve tan mal, pero bueno, de vez en cuando cambiar tampoco viene mal, ¿eh? Y es que claro, desde allí se vería mucho mejor tanto los trabajos que están haciendo en la zona del palco de honor, como también los trabajos que están haciendo en el segundo anfiteatro del lateral oeste. Oye, estoy sembrado con la mascarilla, ¿eh? La verdad es que me encuentro mucho mejor con mascarilla puesta. No sé si es que a lo mejor me da vergüenza que me vean cómo hablo, pero como que estoy con la mascarilla y hasta incluso me siento rejuvenecido, ¿eh? Parece que tengo 20 años menos, es decir, 13. Bueno, pues eso es lo que tenemos en la parte de tribuna del lateral este. Vamos a ir avanzando ya en este lugar, coincidiendo que estamos grabando esa zona. ¿Os acordáis el día que sacamos aquí en el canal cómo empezaban a morder, cómo empezaban a demoler la parte de la visera de los banquillos en este lugar? Pues de momento no hay novedades, no han vuelto a hacer nada al respecto. Quizá esto se quede así, ¿eh? Quizá esto se quede así porque ya dentro de poco empieza la liga y claro, no hemos vuelto a ver movimiento en este lugar. Pero bueno, estaremos atentos. Subimos un poquito más la mirada, me recuerda esto hasta hace 2 años o 3 años, que estaba la obra súper viva, que decía, subimos un anfiteatro, subimos otro anfiteatro. Bueno, pues bien, ahora seguimos subiendo, en este caso nos vamos al palco presidencial. Ahí podéis ver, a ver si termina de enfocar, ahí está. Ahí podéis ver todos los trabajos que se están ejecutando en el palco presidencial. La manía de chillar justo al lado de tu grabación, ¿eh? Es que luego de eso lo haces y te cae una bronca brutal. Bueno, hemos visto estos días cómo trabajaban en este lugar, han retirado los asientos. Parece que están cambiando la huella de este palco presidencial de don Florentino Pérez, el mejor presidente de la historia del fútbol y del Real Madrid. Y al igual que hemos visto en el exterior, cómo aprovechaban a dejar todo ese material que van utilizando en la zona de entrada justo al palco de honor. Así que no solamente esto lo tendremos en remodelación, sino también el interior, la zona de la antesala y demás. Subimos otro peldaño más, en este caso otro anfiteatro. Bueno, ahí podemos ver cómo parece que están colocando paneles de encofrado en cada nivel, en cada fila de este primer anfiteatro del lateral este. Parece que no han terminado de trabajar en esa zona y es por eso que estamos viendo de nuevo los paneles de encofrado. Hasta incluso lo que dije, parece que faltan las balizas en esta zona en el lado izquierdo y aquí en el lado derecho. Vamos a ampliar, enfocamos, ahí está. Aquí igual, han retirado los pasamanos de esa zona, las balizas de la derecha no están colocadas y también podemos observar que faltan asientos que coinciden perfectamente con ese lugar. No sabemos si es que faltaba cambiar la huella, si es que faltaba algún remate o qué es lo que están haciendo. Dentro de poco lo sabremos cuando vuelvan a colocar los asientos o se vea mucho mejor, más fluido todos esos trabajos que se están realizando en ese lugar. Aquí en una de las terrazas, en los laterales de la zona de prensa, como podéis observar, de momento no se han puesto a trabajar. Lo que sí han hecho es empezar a trabajar al otro lado, en el lado opuesto, donde podemos ver que están con las tapias correspondientes, los muros para cerrar toda esa área.
y ya terminar de crear y de construir esas terrazas, o al menos esas zonas. No sé si son terrazas o van a ser terrazas o qué es lo que va a ser, pero todo apunta a que son terrazas por lo que vimos en primera persona aquí en el canal. Así que lo dicho, lo que digo todos los días, cuando empiecen los partidos o se pueda acceder al interior y podamos navegar por ese lugar, pues obviamente iremos por allí para verlo desde cerquita. Dejamos el modo gran angular. Creo que voy a limpiar un poquito el dispositivo, o es que mismamente es del polvo que hay en suspensión en el interior. Sí, es el polvo que hay en suspensión, que es por eso que se ve así. Así que nada, hemos visto el fondo sur. Están, pues mira, ahí lo podéis ver, están puliendo, y a la misma vez todas las pulidoras tienen un aspirador ensamblado o cerca de esos trabajos que están realizando para no levantar tanto polvo. Además la aspiradora creo que es la de la derecha o la del fondo, no sabía yo decir, pero siempre que se pule, que es lo que está haciendo este pedazo de crack, pues hay que ir aspirando todo ese material restante o sobrante de la zona. En el fondo sur no hemos visto más cosas, lo único, pues bueno, el tema de las pantallas. Aquí en el lateral este hemos visto la zona de los banquillos, el palco presidencial, primer anfiteatro y la parte del tercer anfiteatro en los laterales de la zona de prensa, que es donde se están ejecutando esos trabajos, y nos vamos a ir directamente al fondo norte. Aquí están empezando a retirar los peldaños, es básicamente el material que colocan en las escaleras para estos accesos provisionales que colocan o que dejan para los eventos. Ya sabéis que por normativa tienen que estar esas salidas totalmente definidas, por lo tanto ahora yo creo que están quitando ese material para empezar a colocar los asientos que correspondan a esa zona. Al igual que aquí, a ver, vamos a avanzar hacia el lado opuesto. Aquí igual, ya los han quitado. En la parte central veis un hueco, ese pasillo, pues bien, en ese pasillo había pues estas placas metálicas que, como podéis ver, las están acopiando, las están dejando en palets para llevárselas a un lugar del Santiago Bernabéu, dejarlo guardado para el próximo evento y ya aprovechar a colocar pues los asientos correspondientes a cada lugar y volver a rellenar la grada alta y grada baja del fondo norte, ya que el próximo evento es un partido, así que es por eso que van a colocar los asientos. Me estoy fijando, a ver, y es que están colocando asientos justo detrás de los asientos ya colocados. Imagino que no les entrará ahí arriba y los disponen justo en la parte inferior, en el primer anfiteatro. Los acopian ahí y así tienen toda esa zona totalmente libre y despejada para poder trabajar y realizar el cambio de huella. Bueno, vamos a empezar, ya que estamos en el fondo norte, vamos a empezar por la parte más cercana al lateral este. Hemos visto estos días cómo estos últimos graderíos empezaban a quitar los asientos. Además están justo debajo, esos asientos fijos que no son abatibles. Para empezar, pues dentro de poquito, a medida que van avanzando en el lateral oeste, van corriendo y van avanzando hacia las gradas del fondo norte para así cambiar la huella, colocar el panel de encofrado, los paneles de encofrado y proceder al cambio de huella, como digo. Y aquí podéis ver que aprovechan también ya en ciertos lugares a colocar los nuevos pasamanos que luego protegerán con algún tipo de plástico a la hora de imprimar y también de pintar. Mientras tanto, algún trabajador aprovecha a avanzar en los trabajos que tienen que realizar, limpiando la zona. Y ahora, cuando salgamos, como siempre digo, pues veremos todas las actuaciones, cómo van avanzando en el lateral oeste, este segundo anfiteatro del lateral oeste. Aquí veis como ya empezaron a colocar los paneles de encofrado en la zona de los pasillos. Aquí ya vemos los ladrillos, como empiezan a predominar. Ahí lo veis, para el cambio de huella, muy importante, claro, que es el anfiteatro que también falta por hacer este cambio. Y ya, bueno, ya lo bueno es que empezamos a ver desde el tercer anfiteatro del lateral oeste, desde la vista panorámica donde estamos ahora, empezamos a ver las actuaciones que están realizando en el segundo anfiteatro
sin la necesidad de desplazarnos o salir del Tour para poder ver todos esos avances. Bueno, pues recemos, amigos, recemos para que en los próximos días, en los próximos partidos, el césped no se rompa. Es que claro, es que es inevitable. Me refiero que es inevitable que al final caiga polvo en suspensión. El cosido se tiene que hacer. Ese césped híbrido que están convirtiendo ahora mismo es indispensable. Tenían que hacerlo en algún momento de la temporada y quizá este sea el único momento en el que podían realizarlo. Y claro, coincide perfectamente con los trabajos del segundo anfiteatro, que tienen que picar y tienen que levantar todo este polvo que están levantando. Entonces es por eso que también no os preocupéis del todo, porque están estos ventiladores. Como podéis ver, estos ventiladores, su función principal es que todo el polvo que va cayendo a la zona del césped, pues por así decirlo, espante, ¿no? Lo mueva y que no llegue a caer del todo a cada césped o cada metro cuadrado del terreno de juego. Así que nada, amigos, recemos porque no suceda nada, porque este césped dure toda la temporada pues en plenas condiciones. Y si no, no os preocupéis, porque el Real Madrid, me imagino que ya, pues a sabiendas que hay que hacer todos estos trabajos, pues estarán preparados para otro cambio de césped a mitad de temporada o cuando corresponda. Así que nada, aquí si no les dejo un cachito de mi césped de mi parcela y ya está, no hay ningún problema, ¿eh? Si hay que aportar, yo aporto. Dinero no, porque no tengo, pero césped sí que tengo un montón en la parcela. Lo que pasa es que claro, no tengo tanto césped como para rellenar el terreno de juego. Imagino que entre todos los que tengamos parcela y césped, pues podríamos hacer una buena aportación al Real Madrid en el caso de que haya que cambiarlo. Si es que no hay más césped en el mundo, de todas las veces que se ha cambiado. Bueno, pues aquí lo tenéis. Mirad cómo poco a poco van cambiando la huella de este sector, que está prácticamente cerca de nosotros, más cerca del fondo sur que del fondo norte, donde podéis ver que aquí ya están empezando a darle con la plana, por lo tanto ya está prácticamente cambiada la huella en este lugar. Así que irán pues colocando todos los paneles de encofrado en los sectores colindantes, en los contiguos a estos que tenemos en pantalla, y a seguir avanzando hacia la zona del fondo norte, esos sectores que vemos y solemos ver todos los días desde la vista panorámica del Tour Bernabéu. Por eso no hemos visto mucha actividad en el fondo norte, porque básicamente se centran aquí en el lateral oeste. Y allí igual están preparando todo, taladrando también, bueno, sí, taladrando para colocar los soportes y ya por último colocar, pues bueno, los asientos, pero de momento pues mientras que están encofrando en este lugar, se trabaja también en los sectores que dentro de poco se van a trabajar también. Bueno, vengo a recordarte que puedes suscribirte totalmente gratuito y puedes darle también al like, que también es totalmente gratuito. Ya si quieres suscribirte como miembro premium, pues eso ya a tu libre elección, y ayudarás de una forma pues diferente a todas esas personas que puedan permitírselo aquí al canal, para poder seguir pagando la entrada de todos los días al Tour Bernabéu. Suscribirte y darle a like es totalmente gratuito, simplemente con el dedo pues le das al botoncito rojo de abajo que tienes justo de la pantalla donde estás viendo este vídeo. Y nada, pues hasta aquí las novedades del día de hoy, tanto del exterior como del interior, jueves 1 de agosto del 2024. Comenzamos mes, comenzamos la temporada, madridistas. ¡Hala Madrid! Nos vemos pronto.